Hola, mi nombre es Santiago Jared, estudiante de la licenciatura de Enfermería, cursando el octavo cuatrimestre en el grupo B. En la clase de terapia respiratoria, hoy les platicaré el tema de ventilación mecánica, el cual, pues, se define como un recurso terapéutico, el cual consiste en dar una respiración artificial mediante un aparato mecánico, en este caso un ventilador mecánico. Esto tiene objetivos. Uno de los objetivos es reducir las alteraciones del intercambio gaseoso, así como también reducir el trabajo respiratorio. Bueno, en indicaciones o a los pacientes a quien se les va a aplicar este procedimiento terapéutico es que clínicamente se le va a aplicar a los pacientes que se vea que no puedan tener una vía aérea abierta. De igual manera, en procedimientos de laboratorio den como resultado que no hay un buen intercambio de gases, es decir, no tienen una buena oxigenación. Por mencionar algunas enfermedades o eventos que se puedan presentar, pues está la apnea, las atelectasias, el edema pulmonar, la neumonía o la escala de coma de Glasgow. Bueno, les hablaré sobre los niveles de oxigenación. Aquí podemos encontrar lo que es saturación de oxígeno, el cual se mide de 90 para arriba como un rango normal o estable en un paciente. También podemos encontrar lo que es el PaO2, que es la presión arterial de oxígeno, el cual consiste en medir la fuerza del oxígeno en la sangre arterial. Esto se puede medir de un rango de 60 a 80 milímetros de mercurio. También podemos encontrar la fracción inspirada de oxígeno, que es menor del 50%. En el área ambiente podemos tener una fracción inspirada de hasta 21%, lo normal, y con otras de tipos de procedimientos terapéuticos como es la oxigenoterapia, podemos tener una fracción inspirada un poquito más alta que la de ambiente. También encontramos lo que es frecuencia respiratoria, el cual pues mide las veces que respiramos y exhalamos en un minuto. Y bueno, ¿cómo clasificamos la ventilación mecánica? Se puede clasificar de estas maneras. La ventilación mecánica no invasiva, esta es el tipo de mecanismo el cual da una asistencia ventilatoria que da una presión positiva, el cual no invade lo que es la vía aérea. Por lo contrario, la ventilación mecánica invasiva es la cual se da una asistencia igual de presión positiva, pero con la diferencia de que en esta sí se le da o sí interfiere lo que es un tubo endotraqueal. Y bueno, también se puede clasificar de estas maneras. La ventilación controlada. Este refiere a que el ventilador controla lo que es el inicio y el final de la inspiración. También controla lo que es el ciclado. También tenemos lo que es la ventilación asistida. El paciente inicia la ventilación y también puede controlar lo que es la frecuencia respiratoria, pero el ventilador suministra lo indicado. También podemos encontrar lo que es la ventilación espontánea. Aquí pues el paciente es el que decide el inicio de la ventilación y también el que controla lo que es el ciclado de la misma. Bueno, les platicaré sobre lo que es las partes del ventilador mecánico. Empezamos por lo que es un panel de programación, que es el panel del ventilador y es el que establece el tratamiento de ventilación y oxigenación que se requiere, además que define las alarmas que informarán de los cambios que puedan ofrecer los parámetros establecidos. Seguimos con el sistema electrónico, pues esto es el conjunto de procesadores electrónicos que permiten la memorización, conversión analógica y vigilancia de todas las funciones disponibles. Es decir, ahí se puede ver lo que es volumen, flujo y algunos otros datos. Vamos con lo que es el sistema neumático, que es el conjunto de elementos que permiten la mezcla del aire y oxígeno, el control del flujo durante la inspiración y la expiración y administra volúmenes de aire y mide las presiones. Pasamos a lo que es el sistema de eléctrico, ya que puede ser hay ventiladores que pueden ser recargables o pueden ser ¿cómo se puede decir? Con carga directa, es decir, que estén enchufados a la corriente.
Como sea el caso, tiene que ver siempre que sea del mismo voltaje, es decir, el 110 o 120 o 220 de voltaje, como dice la literatura. Pasamos a lo que es el sistema de suministro de gases, que prácticamente es donde el aire y el oxígeno ¿cómo se puede decir? Se almacenan y algunos modelos también tienen suministro de óxido nítrico y otros gases medicinales. Y por último tenemos lo del circuito del paciente, pues estos son los tubos que van a los pacientes. Se define como todo aquel equipo que conecta el ventilador mecánico al paciente de forma invasiva. Contará con dos ramas unidas con una pieza en Y, una rama inspiratoria que sale del equipo y llega al paciente, y la otra rama expiratoria que va del paciente hacia la válvula expiratoria. En la siguiente diapositiva les platicaré sobre los parámetros. Aquí se manejan 4 y empezaremos con volumen. El volumen se define como la cantidad de aire que se le va a insuflar al paciente y esta se mide en litros o mililitros. De ahí vamos con flujo, que es la velocidad en la que serán insuflados estos gases. Pasamos con lo que es la presión, que es la fuerza a la que será pasado sobre la vía respiratoria. Y terminamos con lo que es el tiempo, que esto se define como el tiempo determinado a lo que será entregado cierto volumen de flujo o presión. Les platicaré el tema de variables de fase. Aquí podemos encontrar lo que son 3 variables de fase. La primera variable de fase es la de trigger o de disparo. En esta variable podemos definirla como una válvula inspiratoria y como ejemplo podemos tomarlo como una puerta, la cual, si el paciente tiene la suficiente fuerza para abrir la puerta, esta variable la detectará y dará inicio a lo que es la fase inspiratoria. Seguimos con lo que es la variable de ciclado, que actúa prácticamente igual que la primera, pero con la diferencia de que en esta finaliza la inspiración y dará paso y lugar a lo que es la expiración. La primera variable se mide con lo que son el flujo y la presión, mientras que la variable de ciclado se puede medir igual con flujo, presión y con volumen. Por último tenemos lo que es la variable de control. Esta controla lo que es la entrega de gas y si detecta que hay un exceso de gas, pues interrumpe y para lo que es la entrega de este. Bueno, y pues hay modalidades para los ventiladores. Podemos encontrar que hay modalidades como la CMB, que es la ventilación mandatoria continua. De ahí pues están la SPOIN, ventilación espontánea, la PSB, que es la ventilación de compresión de soporte, la BIPAP, que son de las más, junto con la CPAP, más, de comunes, se puede decir, más usadas. Y ahorita les explicaré un poquito de estas. Dependiendo de la patología o el problema médico, el médico le dirá qué tipo de presión sería la indicada para usted. En sí podemos dividir en tres, lo que es la presión positiva continua de las vías respiratorias o conocida CPAC por sus siglas en inglés, le proporciona una presión ligera y estable del aire en las vías respiratorias para mantenerlas abiertas. Seguimos con lo que es la presión positiva autoajustable de las vías respiratorias, APAC por sus siglas. Cambia la presión durante toda la noche con base en los patrones de respiración. Seguimos con lo que es presión positiva de dos niveles en las vías respiratorias, BIPAC o BIPAC por sus siglas en inglés, que tiene una presión mayor cuando usted inhala y una presión más baja cuando exhala. En este caso, en la BIPAP, es más útil para niños y adultos que tienen vías respiratorias que están colapsadas, disminución del intercambio del aire del pulmón, debilidad muscular que dificulta la respiración debido a una afección como una distrofia muscular. La BIPAP también puede utilizarse en personas que tienen insuficiencia respiratoria, apnea, EPOC. Por último, les hablaré sobre la programación del ventilador mecánico. Este lo vamos a dividir en 5 pasos. El primer paso sería encender el ventilador y escoger el modo ventilatorio.
El segundo paso sería seleccionar el volumen corriente o volumen tidal. Este es la cantidad de aire desplazada en mililitros a lo largo de la inhalación y exhalación. Aquí se puede calcular de dos maneras, con pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda y pacientes que no tengan este síndrome. Vamos, si el paciente tiene síndrome de dificultad respiratoria, se tiene que hacer esta fórmula. Talla en centímetros menos 152.4 por 0.91. Este resultado se le sumará 50 en hombres. Si es en mujeres, sería lo mismo, que sería talla en centímetros menos 152.4 por 0.91 más 45, es lo único que cambiaría. Ahora, en pacientes sin síndrome de dificultad respiratoria aguda, se tiene que hacer talla en metros cuadrados por 23 en hombres. En mujeres sería talla en metros cuadrados por 21.5, es lo que cambiaría en el caso de las mujeres. Para pacientes con síndrome de dificultad respiratoria, el parámetro sería de 4 a 8 mililitros. Y los resultados, si no tiene los pacientes síndrome de dificultad respiratoria, sería de 6 a 8 mililitros por kilogramo. Pasamos a lo que es la PEP, a programar lo que es la PEP. La PEP es una presión positiva al final de la expiración que impide que ésta retorne a la presión atmosférica. ¿Cómo la vamos a programar? Mediante el IMC. El IMC es el índice de masa corporal, el cual se saca con la fórmula de peso sobre altura o talla al cuadrado. Un IMC menor a 30 se le tiene que poner una PEP de 5. De 30 a 40 se tiene que poner una PEP en 8. Y pues en índices de masa corporal mayores a 40 se tiene que poner una PEP de 10. Como siguiente paso, el número 4, programar la relación inspiración y expiración, así también la fracción inspirada de oxígeno y también la frecuencia respiratoria. La fracción inspirada de oxígeno se tiene que programar en 60%, evitando lo que es el 100% tisular según la saturación de oxígeno. Pasamos a la relación inspiración-expiración, la cual es 1 y 2, se modifica según el patrón restrictivo y obstructivo. La frecuencia respiratoria tiene que ser de 12 a 16 por minuto sin patología pulmonar. Por último, vamos a modificar el volumen corriente según presión pico y la saturación de oxígeno. Y al final, o como recomendación, se tiene que monitorizar en cada cierto tiempo el ventilador para que esté o veamos que esté funcionando de una buena manera. Y bueno, una recomendación que también se ha dicho sobre la ventilación mecánica es que si al paciente se le pone en posición de cúbito prono, este tiene a mejorar porque tiene una mejor oxigenación y con esto tiene una ventilación más uniforme. Y bueno, esto sería todo relacionado a ventilación mecánica. Muchas gracias por su atención. Y pues nada, gracias.